Estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo 3 años del ADN de la historia y nada me hace más feliz que compartirlo con Alejandro Rosas, con Benito Taibo y con ustedes. 3 años en que gané todos los debates a mis compañeros. Eso está por verse, no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Por supuesto que no, son 3 años de hablar de historia, de literatura, de poesía, de circo, de teatro, de música, de música, de la vida cotidiana, de todo lo que nos hace ser quienes somos, nuestro ADN, el ADN de la historia. Así que muchísimas gracias por habernos siempre acompañado y los invitamos a que continúen con nosotros en este espacio, como siempre dices, Benito, de eso que estamos hechos los mexicanos, de nuestro ADN. Y acompáñenos porque nuestra producción preparó este especial con los mejores momentos de estos 3 años, como dijo Benito, con todas las historias, los momentos quizá más álgidos, la polémica, datos, así que tomen sus asientos, acompáñenos en nuestro 3er aniversario, nuestro especial. Porque hemos estado en casas, museos, hemos estado en ¿dónde más? En teatros. Claro. En un montón de lugares. Librerías, bibliotecas, claro. De todo, como en botica, en el ADN de la historia. Y podrán ustedes darse cuenta con este resumen de que Alejandro Rosas ha perdido todos los debates. A las pruebas me remito. No se lo pierdan. Hola, sean todos bienvenidos a el ADN de la historia. Estamos hechos de historia con mayúscula, pero también de historias con minúsculas, y de esas vamos a hablar. Somos Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y yo, Benito Taibo, y juntos desmenuzaremos todas esas historias que componen la historia y de la que estamos hechos y de la que abrevamos y de la que tenemos que sentirnos por fuerza cercanos a ella. Laica, este templo del saber, la sala mexicana de la Biblioteca Nacional de México en la UNAM. Y bueno, es que da hasta emoción, ¿no? Si ustedes pudieran oler estos libros, este ambiente de conocimiento, la verdad sí es muy, muy emocionante. Y bueno... Pero Isabel, además, y nos pusieron varios de los ejemplares que tienen aquí de distintas épocas. Es un deleite verlo ya seguramente en las aspecteadas, como le llaman en el argot técnico, la producción. Seguramente verán algunas cositas muy interesantes, pero verdaderamente es un deleite estar aquí hablando de historia. Esta es mi calaverita para ti, Alejandro. Estaba la parca sentada en la FIL Guadalajara cuando el bizarro Alejandro de sus libros hablaba. Así, entre aplausos y carcajadas, el querido historiador, todo el equipo entregaba. Venga, bravo. Es un momento como muy difícil porque no hay dinero. De hecho, en un principio, por eso se tardó tanto la fundación de un banco único emisor, porque ya estaba contemplado en la Constitución del 17, pero no había lana, o sea, sí. No había realmente... circulación de moneda, reservas. No había reservas. Y no había producción. No había reservas para el banco y entonces finalmente las lograron. Los zompantlis, ¿sí? Estos muros de calaveras, estaban hechos para crear miedo. O sea, tú llegabas a Tenochtitlan y lo primero que veías era un zompantli de proporciones inenarrables, lleno de calaveras, algunas de ellas todavía con restos humanos, y supongo que debía darte miedo, ¿no? O sea, creo que es el terror como sistema de opresión funciona maravillosamente bien. Sí. Lo sabían ellos y lo aprendieron luego todos los dictadores del mundo. Horrible, ahora sí que de terror, porque además se han encontrado en estos estudios de ADN, que es fantástico cómo la ciencia ha alcanzado la historia, prisioneros de lugares pero muy lejanos al altiplano. Y yo va la de Benito. ¡Qué miedo! Estaba Benito Taibo escribiendo sin mesura cuando llegó la muerte con todo y su sepultura. Vengo por ti, buen amigo, ya te rezan un rosario. Escribiremos contigo y no tendremos horarios. Tu epitafio así dirá: aquí yace un idealista, sibarita y algo ansioso, que fue un gran novelista y bajó fumando al foso. Era persona normal y ya está lista su ofrenda. Y aunque le llegó el final, antes quiso ver su agenda. ¡Bravo! A ver, un minuto, Benito, ¿Qué? para que nos cuentes una historia de madres.
La mía. No padre, sino, o sea, de madres me refiero a las madres. La mía. Mi mamá odiaba los festivales del 10 de mayo. Decían que era la cosa más cursi del mundo y que no lo soportaba y por lo tanto no iba a los festivales. O sea, no soporto a Gustavo Adolfo Bécquer, o sea que va a ir tu papá en mi representación. ¿Y lo mandaba? Sí, claro, entonces eran puras señoras de falda a la rodilla, con crepé y un señor chaparrito de bigote ahí en medio. Que El era gato oculto en medio. El representante oficial. Mamá odiaba toda esa parafernalia, venía de una familia de mujeres, todas luchadoras, algunas mineras, o sea, que una casa que se había quedado sin hombres y que habían sacado a todas las familias de todas ellas por voluntad y además todas ellas socialistas, lo cual celebro enormemente. Tiempo. Buenísimo. Isabel. Una historia de madres. Actualmente este Instituto Nacional de la Mujer aprovecha la visibilidad del 10 de mayo para decir, hay madres con circunstancias totalmente distintas a estas de las que estamos hablando, madres solteras. Los hogares en México son absolutamente, la mayoría, la ausencia del padre, madres adolescentes, madres con derecho a serlo o no serlo. Estamos hablando de un derecho inalienable también, que me parecería que debería ser. Es a su cuerpo. Exacto. Y a sus decisiones. La decisión, pero me parece interesante que las madres actuales podamos encontrar, sí, esa posición y esa postura, que también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y también las que deciden no ser madres, ¿no? Me parece que estamos en una época y en un momento importante. A mí me encanta festejarlo, soy madre y es de las cosas que más me gusta en la vida. ¿Y a ti sí te gustan los festivales? Me gustaban hacerlos y me gustaba ir, sí. Voy yo con la mejor historia de madres que hay, la historia de la Coatlicue. Resulta que la Coatlicue se encontraba en el cerro de Coatepec barriendo. No sé por qué siempre barren en las historias prehispánicas, pero bueno, seguramente eran felices barriendo. De pronto cae una pluma del cielo y la Coatlicue que dijo, híjole, ya me van a ensuciar el piso, la agarra y se la pone en su seno. Y de pronto, Tara queda embarazada y está esperando a Huitzilopochtli. Ahí les va una trivia para ustedes dos. ¿Cuál fue ya de la era moderna, como los malls que conocemos hoy, Perisur, Plaza Satélite, Plaza Inn, etcétera? ¿Cuál es el más antiguo o el que tiene más años? Yo sé, es el Plaza Satélite. No. No. ¿No es el más antiguo, 1973? No. Ay, Juraría que era... yo también pensé que... Plaza Universidad, 1969. Claro, Plaza Universidad. Y Plaza Satélite en 1971. Pero Me acompañan, por supuesto, mi queridísima Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y el queridísimo Alejandro Rosas. hola, ¿qué tal? Y hoy, ¿qué les parece si hablamos sobre el asesinato de Francisco Villa a ya 100 años? 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. Justamente uno de los personajes con los que convive muy de cerca Venustiano Carranza es Pancho Villa, pero Pancho Villa le va a sobrevivir 3 años, nada más, en esta vorágine que no te iba a terminar hasta que, bueno, lo que conocemos muy bien que es el Estado Revolucionario y el PNR y demás, pero todo eso no se sabía en 1923 y era un Pancho Villa que además, no sé si les ha pasado que en este aniversario, en estos 100 años, están saliendo voces de todos tipos, está saliendo muchísima gente diciendo, mi familia lo único que ve en Pancho Villa es al gavillero, al asesino, al impresentable. Qué bien volver a leer algo, imagínate, de Gabriel García Márquez, da muchísima emoción y así como fui a comprar mi libro que tanto te ríes de mi copia de un millón. No me río del libro, me río de que estés orgullosa de ser una en un millón. Buenísimo. Oye, en un mundo tan grande, yo también tengo el mismo libro. ¿Tú no lo tienes? Idealista romántico. ¿Ese? Yo tengo ese y 10 más. No, bueno, yo sí tengo ¿De los yo de un ni siquiera millón? yo dije ahorita que lo vi. ¿Eres del club del millón? Sí. Pero yo ahorita que lo dije, mira, ese lo tengo en la casa. Claro, fue un gran acontecimiento. Oye, pero bueno, este tema de la soledad, ¿y por qué se llama el 100 años de soledad? No quiero echar a perder la novela para los que la quieran leer. Es completamente redonda, circular, digámoslo así, porque es enfatizar justamente una familia, los Buendía, cómo ha
pasan las generaciones y regresan al mismo lugar de la nada, de la soledad. Era tan coleccionista que hay que decir que su colección no está toda aquí, solamente está los objetos en el Museo del Estanquillo. Todo lo que tenía que ver con música se encuentra en la Fonoteca Nacional. Todo lo que tenía que ver con cine está en la Cineteca Nacional. ¿Y sus libros están? ¿Y sus libros están? No, en la Ciudadela, en su biblioteca. La biblioteca Carlos Monsiváis está completita. Todos sus libros están ahí en la Ciudadela. El famoso robo del siglo en México, en el Museo de Antropología, el 24 de diciembre de 1985. Dos no tan chamacos, 25 y 26 años, Carlos Perches, no sé si es Perches o Perches. Perches y un chico de apellido Sardina, no recuerdo su nombre. Ramón Sardina. No eran, digamos, unos expertos, no era un robo colocado. Hay que aclarar que el mercado negro en el mundo del arte es el pan nuestro de cada día. Así que, bueno, es un robo que llama la atención porque eran dos chavos de clase media para llevarlo a su casa. Se supone, y ahí hay muchas teorías, que ambos eran estudiantes, bueno, al menos Perches estaba o había estudiado veterinaria o estaba estudiando, pero al parecer tenía como una fijación por todo lo prehispánico. El archivo de documentos, negativos y publicaciones de Álvarez Bravo fue inscrito en Memoria del Mundo de la UNESCO en 2017. O sea, es ya memoria de la humanidad, es patrimonio de la humanidad. Claro, porque además imaginemos ese México que estaba saliendo de una revolución, pero es un mundo también convulso. Está toda la ola del comunismo, del socialismo, con una efervescencia y con un entusiasmo que hoy incluso pareciera ingenuo que la gente diera la vida y las almas por esos proyectos. Y entonces venir a México y retratar esa otredad, eso que también estaban pujando, porque no es gratis que vinieran Henri Cartier-Bresson o Edward Weston, un estadounidense bastante a favor de las ideas socialistas, y Tina Modotti, comprometidísimos con esos cambios que el Estado mexicano a través de la Revolución había prometido. Muchas gracias. Venga. Las ofertas de Cyber. No, señor, nunca me he llevado bien con los muertos.
Te deseo mucha mierda. Igualmente. Rómpete una pierna. Bueno, estamos en el Teatro Helénico, Centro Cultural Helénico al sur de la Ciudad de México, el ADN de la historia. Y desde aquí vamos a contarles la historia de este teatro, de este centro cultural y la historia del teatro en México. Acompáñenos, esto es... El ADN de la historia. ¡Ah, venga! Sí, estamos de manteles largos, Benito, porque acabas... Literalmente. Literal, de manteles largos. Todo hace referencia a la buena mesa y a la comida. Por favor, Cuchara y Memoria, el más reciente libro de nuestro queridísimo Benito Taibo. Sí, sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de que comida es cultura, civilización, evolución y muchas más cosas. Y por supuesto, memoria. La memoria olfativa y la memoria de la lengua y la memoria del estómago es tal vez la más importante. La memoria del estómago. No, o sea, cierras los ojos, hueles un olor que está en el aire. Por cierto, estamos aquí en Coyoacán. Ya me llegó el olor del mercado de Coyoacán y de las tostadas, que son una verdadera maravilla. Y de eso trata el libro. Cuchara y Memoria son esas comidas que hicieron de mí quien soy, mi educación sentimental. ¿Y qué les parece si hablamos de la nostalgia y otras cosas? Me parece muy bien. Y voy a empezar con mi comentario de la Real Academia de la Lengua. Y la nostalgia Ojalá hubiera desaparecido. La nostalgia es la tristeza por la patria perdida o por una dicha ausente. Ah, mira. Entonces, sí, pongámonos nostálgicos. ¿Qué es eso que los hace sentir que perdieron una dicha? ¿Qué perdimos en el camino? ¿Qué cosas perdimos en el camino? ¿Qué cosas se llevó la vida, el polvo, el viento, la historia? ¿Qué tienes ahí en lo más profundo de tu memoria que te trae buenos recuerdos? Pues mira, en general para mí la nostalgia no necesariamente se refiere a algo que provoque tristeza, sino es ese recuerdo algo que te puede llevar a evocar o recordar algún momento, alguna circunstancia. Por ejemplo, los gaznates que se vendían en el cine. Qué chistoso, porque los tenía en la cabeza. ¿En serio? ¿En serio? Aunque no lo creas. Pero estaban rancios la mayoría de las veces. Bueno, si ibas a cines piojos, pues sí. No, pero no, cuando no, ibas a los buenos cines, no. Vamos a aclarar. Para empezar, un gaznate, porque seguramente mucha gente no va a saber qué es. No, sí. No. Todavía los merengueros existen. Amigos del público, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de un gaznate o han probado un gaznate? Son claras, bueno, nosotros, pero un la gaznate gente es un joven. barquillo Pero relleno. ya no has de salir a la calle, De claro. claras de huevo. Y en los cines más cucos también se ponían rancios, pero bueno. El más antiguo es de 1760, es el principal de Puebla, que en algún momento se llamó el Corral de las Comedias, porque eran una especie de corrales donde se ponían los tablones para que la gente pudiera asistir, y entonces ya había una representación propiamente de una obra de teatro. No es gratuito que entre los primeros dramaturgos que tengamos, uno de los mayores es Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Claro. Que ya escribía obras de teatro. No era representar una alegoría o representar algún sentido religioso, sino ya era una obra propiamente llevada a la actuación. Oigan, pero situémonos en esa Casa Azul, porque hoy es un hito internacional. El rincón que tú vayas en el mundo existe Frida Kahlo, y entonces vienen hordas maravillosamente de turistas a ver esa casa, pero hay que imaginárnoslas cuando era esta villa, a principios del siglo XX, se vivía una especie de vida campirana, tranquila. Era un pueblo. Era el pueblo de Coyoacán. Entonces aquí estaba avecindado Guillermo Kahlo con su esposa Matilde Calderón, tenían hijos, una de ellas era Frida Kahlo. Y entonces hay que pensar en ese accidente que tuvo en un tranvía, porque México era rural, el tranvía y el camión chocan y esta vida que le marcará por siempre el dolor. Pero a mí me gusta extirpar esa historia previa de la casa, imaginar esos olores, lo que cocinaban. Era una casa absolutamente mexicana, ya con todo el laboratorio que había sucedido. Y piensa en toda la colección de piezas prehispánicas que había juntado nuestro querido Diego Rivera, que era un apasionado de la historia mexicana. Claro. Era una de las colecciones más importantes de arte mexicano, de arte prehispánico mexicano que existen. Que ahora están en el Anahuacal y también aquí en Coyoacán. Sigamos. Oye, pero de ahí nos saltamos a la casa de Trotsky, que se puede visitar, donde lo asesinaron
donde entra Jacques Monard, Ramón Mercader, y se hace, pues, se gana la confianza de Trotsky y termina enterrándole un piolete en la cabeza. Por ahí están las fotos que son increíblemente macabras. Horribles. Porque sobrevive varias horas. Sí, claro. Es horrible. Pero antes, unos meses antes, ametrallan la casa. Siqueiros, claro, entre otros, ametrallan la casa de Trotsky porque eran muy del partido, muy stalinistas, y Trotsky había traicionado a la Unión Soviética. Y es estar dentro de ese ADN justamente, porque la vida cultural de esta ciudad no se puede entender sin este foco, de verdad, valga la redundancia, de cultura, de arte y además inusitado, porque es único en el mundo. Único en el mundo y también es el único lugar en todo México donde te transportas a siglos anteriores incluso a la fundación, por ejemplo, de Tenochtitlán. Sí, estamos hablando de siglos XII y XIII. O sea, hay que contar, tenemos que contar la historia de esta capilla del Instituto Cultural Helénico. En 1954, Nicolás González Jáuregui, un hombre muy pudiente, decide... Bueno, él era un fanático de coleccionar cosas y constantemente iba a subastas, compraba contenedores enteros y luego veía qué había dentro. Sí. Pero de repente encontró 2 contenedores que habían pertenecido a William Randolph Hearst, el famoso magnate de los medios de comunicación de los Estados Unidos. De los medios de comunicación, estoy hablando de periódicos, por supuesto, que había comprado una capilla gótica piedra por piedra y la tenía en unos contenedores en Nueva York. Randolph Hearst muere y los hijos, los herederos, le venden esta capilla gótica piedra por piedra en contenedores a Nicolás González. La tuya, Isabel. A ver. Isabel, historiadora, iba de cena en cena, pero le llegó la hora de irse como alma en pena. Llegó feliz de tacón, con ganas de convivir, y con su misma pasión se puso pronto a escribir. Su epitafio así dirá: aquí yace una mujer que al fin bajó hasta la fosa, era de mucho leer y murió por vanidosa. Hoy descansa en Buenos Aires, seguirá en televisión y tendrá muy buen horario, pues esa fue su obsesión. Me encanta, ¡bravo! Es buenísima. Buenísima. Queremos agradecer enormemente las facilidades prestadas al todo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estamos en la biblioteca de uno de los grandes sabios mexicanos. ¿Qué podemos decir? Mucho. Y tú lo has dicho perfecto, porque Alfonso, hermano de Antonio, es parte de esa generación que fue conocida como los 7 sabios de México, entre los que estaba Manuel Gómez Morín, Daniel Cosío Villegas, Teófilo Olea y Leiva y un par más. Y lo interesante es que es una generación que, digamos, le sigue al Ateneo de la Juventud, donde ahí estaba su hermano mayor, Antonio, y Vasconcelos y demás, pero es la que como que le recupera la mexicanidad en los siguientes años, porque ellos ya fueron la generación de la ruptura entre ese México porfiriano, afrancesado, el positivismo, y la nueva visión nacionalista mexicana que estaba surgiendo con la revolución. De hecho, por ahí Manuel Gómez Morín tiene un pequeño, casi un folleto que se llama 1915, como el año de la ruptura. Claro, por supuesto. Además, esa recuperación, esa es la palabra, de aquello que habíamos sido en ese México prehispánico, es uno de los pilares de la arqueología en nuestro país, nada más y nada menos que descubre la tumba número 7 en Monte Albán. Juárez y todos los liberales eran comecuras, estaban en contra de la iglesia, todos ellos eran católicos. Claro. Confesos, o sea, iban a misa, etcétera, etcétera. No, y esa es otra de las grandes
de las grandes falacias, voy a decir falacia, que es una palabra muy bonita. Muy bonita, ¿no? sí. Que nos meten constantemente para generar encono entre unos y otros. Bueno, Sí. otra más. Siempre te vendieron a Santana como el vendepatrias. Él fue inconsistente, chaquetero, ambicioso, militar. ególatra, pésimo militar, pero realmente Flojo, no puedes vanidoso. demostrar, y eso fue una mentira de la historia oficial porque estaba un gran villano, que él dijo, jaja, ahora voy a vender Texas, aquí está. Jaja, ahora voy a vender 2.400.000 Ñaca, ñaca. kilómetros cuadrados, ñaca, ñaca, jaja. El único territorio que sí fue su responsabilidad Mesilla. fue la Mesilla, y fue porque prácticamente Estados Unidos le dijo que si no la vendía, iban a invadirla y a tomar por la fuerza. Este lugar es el santuario, y permítanme decirlo así, de las más importantes reliquias laicas, patrióticas de nuestro país. Ya se lo iremos contando poco a poco. Magnífico. Y si me permiten hacer un poquito de historia, irnos al sitio, esa zona boscosa que cuando llegan los mexicas le denominaron el Cerro del Chapulín. Había muchos chapulines y era una zona boscosa. Y la utilizarán para poner un pequeño templo. Vendrán también los tlatoanis a regocijarse con los manantiales, porque de aquí estaba construido ese primerito, muy rústico, pero muy bien adaptado acueducto que surtía de agua a la isla de México, Tenochtitlan. Desde esa época es que este lugar es importante para nuestra historia. Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Estamos en el maravilloso Museo Panteón de San Fernando, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Aunque ustedes no lo crean, no se oye un solo ruido. Y me acompañan, como siempre, mi queridísima Isabel Revuelta. Gracias. Y mi queridísimo Alejandro Rosas. Aquí pasando lista ante los muertos de la patria. Ya iremos platicando en este y los siguientes programas acerca de esto, pero estamos aquí felices. La verdad, yo sí estoy muy contento porque es de uno de mis lugares favoritos, el Panteón de San Fernando, desde que era niño. Sí, además estábamos diciendo en los promocionales, ¿no, Alex? Que aquí se puede ver, quizá no la historia completa de nuestro país, pero sí de ese México independiente. Yo habría atendido 6, 7 años, pero ya hay registros de que del auditorio, desde antes, como desde los 50... Ciertas presentaciones, pero la temporada esa mítica sí siempre fue en la Arena México. En la Arena México. Bueno, pero... Donde también todos los inviernos se presentaba el Circo Atay de Hermanos. Ah, Claro, ok. Todos los inviernos. Ok, Pero fíjate ok. que fueron, como le llaman, el pancracio, a los lugares de la lucha libre. Y es una historia muy padre la de la Arena Coliseo, porque el gran promotor de la lucha libre, que dicen el padre de la lucha libre Luterot. en México, Salvador Luterot, resulta que juega la lotería en 1964 y se gana el primer premio, 40,000 pesos. Y entonces con eso habilita lo que ya existía ahí la arena, y entonces refunda la Arena Coliseo. Y luego en los años 40, la que era la Arena Modelo, la convierte en la Arena México. Ya nos queda un minuto. Bueno, en este minuto decir que, bueno, que esta Revolución Mexicana que cada noviembre recordamos, sí le da el rostro al siglo XX, sí es absolutamente la herencia de lo que vamos a tener durante esas décadas. Podemos entender que el sufragio efectivo, no reelección, creo que es lo más rescatable, a mí me parece, y también que las diferentes clases sociales que no estaban representadas lograron esa representatividad en esta Revolución Mexicana. Yo me quedo con que de la Revolución lo mejor fue que todo lo que no estaba codificado llegó a estar codificado, y ahí está la Constitución, el movimiento obrero, el movimiento campesino, cosas que a pesar de más de un siglo de haber iniciado el movimiento revolucionario, siguen totalmente pendientes. La igualdad, todo el asunto de la propiedad de la tierra, de una tierra que sea productiva, la educación gratuita, ¿no? Parece que no ha pasado absolutamente nada con esas demandas que le dieron forma a la revolución. ¿Nos quedó a deber la revolución? Es muy probable. Yo creo que más que el movimiento, la gente que, como dijo José Villegas en algún momento, resultó que todos los personajes de la revolución quedaron por debajo de las expectativas de lo que necesitaba el país. Hay absolutamente de todo, y yo creo que es de las cosas que hay que agradecer en la tradición teatrística, si vale la expresión, que tenemos aquí en la capital. Tenemos una gran tradición. Es maravilloso. Y tenemos un muy buen teatro. Yo sé que el show debe de continuar, pero por ahora se acabó esta emisión de El ADN de la Historia. Tan teatral. Los esperamos el próximo
domingo a las 4 de la tarde, ustedes lo saben. Entre Llenándonos de estas esos piernas fantasmas. y este ¡Ay, escenario. se está cerrando! Adiós. Gracias. Gracias.